Seguimos aquí en Consulta Económica, el oráculo económico de la República Dominicana, el programa económico de la Z101, y esta semana fue verdaderamente de locura en Estados Unidos, pues el presidente Trump siguió elevando los aranceles a China, China respondiéndole, porque China no se le queda callado a nadie, y al final llegaron a ver cuál de todos lo tenía más grande, los aranceles, y quedaron con un arancel, China con un arancel de 125% y Estados Unidos con un arancel de 145%. 145%, ustedes se imaginan lo que significa un teléfono importado desde China hacia los Estados Unidos, que se le aplica un arancel de 145%. Eso sencillamente lo dejaría fuera de circulación. Esto es algo verdaderamente extraordinario lo que estaba sucediendo, hasta que en este momento, tomando en consideración que los productos de consumo electrónico representan el 22%, o sea que para China, ese mercado, Estados Unidos, es algo verdaderamente importante. Bienes electrónicos, artículos del hogar, textiles. China es el principal suplidor de todos esos productos para los Estados Unidos. Principal suplidor es China. Y por eso, ahora mismo, viendo en este preciso momento la noticia, vemos que el presidente Trump acaba de dejar exento los teléfonos, o sea, los smartphones como otros productos electrónicos, computadoras, así como también pequeños aparatos, los chips de memoria también lo va a dejar fuera del arancel del 145%. Es decir, que después de que se pasan la semana dime y direte en materia arancelaria de cuál tiene el mayor arancel, si tú o yo, entre Estados Unidos y China, cuando ya China al llegar a 125% le dice, oigan, olvídese, ya yo no voy a subir más, porque con un arancel de 125% ustedes no pueden vender ya en el mercado chino. Eso le dicen los chinos a los estadounidenses, y Trump, porque quiere llegar siempre más alto, pues se quedó en 145% para echar para atrás ahora. Echar para atrás ahora mismo, en este mismo momento, lo estamos viendo aquí en el Wall Street Journal, que está diciendo pues el presidente Trump que ese arancel no se va a aplicar para este tipo de productos, porque imagínense lo que significaba esto para Apple, que de repente le colocaran 145% para el iPhone, para el smartwatch de Apple, o sea que el Apple Watch, o sea que eso le iba a generar una situación bien complicada a la empresa por el hecho de que iba a reducir su volumen de ventas. Al reducir su volumen de ventas, eso significaba un deterioro del flujo libre efectivo del negocio. Un deterioro del flujo libre efectivo del negocio significaba una caída del valor presente de ese flujo de efectivo, y por lo tanto una caída del precio y un deterioro significativo del valor de mercado. Para que tengan una idea, la semana anterior, en 2 días, bueno, en el primer fuetazo que le dieron en el mercado de valores a Apple, el primer fuetazo representó 2 veces el tamaño, más de 2 veces el tamaño de la economía dominicana. Y al otro día vino un segundo fuetazo que también le representó más de 2 veces el tamaño de la economía dominicana en términos de pérdida de valor de la empresa Apple. Entonces, ante esa situación, recuerden que Apple fue de lo que apoyó a Trump. Ante esa situación, ahora vemos que Trump se despacha diciendo, bueno, a este tipo de productos, pues no le vamos a aplicar ese arancel. Pero no basta ahí. ¿Qué sucedió esta semana? Recuerden la semana pasada cuando el presidente Trump anunció su lista de medidas arancelarias, donde ahí el presidente Trump había señalado una lista de aranceles recíprocos, donde esos aranceles recíprocos iban a impactar diferentes países de manera distinta, como es el caso, por ejemplo, de la Unión Europea con un 20%, Vietnam 46%, Taiwán 32%, Japón 24%. Pues dijo esta semana el presidente Trump, cuando vio que la semana comenzó a la baja el mercado, el presidente Trump viene y se despacha el presidente Trump con una declaración que hace a través de sus redes sociales, que es lo que conocen como el Trump Put, que, oigan bien, el 9 de abril, esta semana, el presidente Trump
pues ya entra en vigencia el arancel recíproco, el mercado comienza a la baja. Ahí el presidente Trump se suelta, se despacha con una declaración que dice, este es un buen momento para comprar. Oigan bien, este es un buen momento para comprar ¿qué? Comprar acciones de empresas estadounidenses. ¿Y por qué? Si usted tiene un arancel recíproco que me va a destruir comercio, que me va a destruir bienestar, que me va a destruir capacidad de consumo, que me va a destruir flujo de efectivo, que me va a destruir valor de los negocios y por lo tanto que va a reducir el precio. Él dice eso y a las pocas horas pues se despacha el presidente Trump con el siguiente mensaje. Se pospone por 90 días, oigan bien, el día 9 de abril, se pospone por 90 días la medida del arancel recíproco. Y en esos 90 días lo que se va a aplicar es solamente un arancel del 10% para cada país. Inmediatamente los mercados crecieron, pero de una forma violenta. Para que tengan una idea, el Dow Jones subió 7.9%. El S&P 500 9.5% y el Nasdaq subió 12.2%. Oigan bien lo que sucedió ese día. O sea, ese es un reflejo ahí de cómo Trump está con sus declaraciones influyendo en el mercado, a tal punto que en una reunión que se ve en la Casa Blanca con unos que participan continuamente en la compra y venta de activos financieros, en este caso acciones en el mercado bursátil, pues le dice, riéndose el presidente Trump, lo señala y le dice, este se ganó más de 2.000 millones de dólares y este más de 900 millones de dólares. Oigan bien lo que le está diciendo el presidente Trump. O sea, el presidente Trump le está diciendo que con esa afirmación donde él dice, este es el momento para comprar, y poco tiempo después viene con un mensaje de que se suspende por 90 días, se pospone durante 90 días el arancel recíproco y se sustituye a su vez por un arancel recíproco único de 10%, es decir que aquellos que pensaban que República Dominicana iba a estar mejor porque Vietnam tenía 46 y República Dominicana iba a tener 10, pues ya se fue ese beneficio relativo que habíamos dicho que no iba a ser nada significativo, pero bueno, ese beneficio relativo que se había señalado desapareció porque ahora todos los países tienen 10%. O sea, República Dominicana está en el peor de los mundos porque ahora tiene un arancel del 10%, que eso va a generar una caída de la actividad económica en los Estados Unidos, va a generar un aumento de precios, va a generar una caída de la rentabilidad de los negocios que exportan hacia los Estados Unidos. ¿Por qué? Cuando se establece un arancel, cuando se establece un impuesto como este al comercio, una parte la paga el consumidor, en este caso estadounidense, y otra parte la paga el productor, dependiendo del grado de reacción de la demanda a los precios, que es la elasticidad. Dependiendo de esa reacción es la incidencia. Recae sobre el consumidor, recae sobre el fabricante, sobre el exportador, sobre la empresa local, en este caso dominicana. ¿Sobre quién va a recaer? Va a distribuirse entre uno y otro, entre el consumidor norteamericano y la empresa. El consumidor norteamericano pagará mayor precio, pero no todo el precio que va a implicar el aumento de la tarifa. No va a pagarlo la totalidad. Una parte la va a tener que absorber con un menor margen. Lo va a tener que absorber ¿quién? La empresa. Entonces, ese es un problema. Ese es un problema que nos va a afectar a nosotros, sea con un 10%, sea con un 5%, sea con un 20%. Olvídense. Y hay que tomar en cuenta, hay que saber que a la República Dominicana, como tiene un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, donde debe ser 0% del arancel, con los Estados Unidos no debería aplicársele ningún tipo de arancel recíproco. Pero el presidente Trump ahora mismo está que él toma las decisiones de forma unilateral y él dijo una expresión que yo no la voy a repetir, pero que están yendo allá más de 70 países a besarle cierta parte y que por lo tanto él entonces va a negociar con ellos, pero ya de acuerdo a lo que son los intereses norteamericanos, porque va a negociar para que esos países que se portaron mal con los Estados Unidos pues tengan que cederle algo a cambio a los Estados Unidos, porque son países que tienen superávit comercial frente a los Estados Unidos. La pregunta es, ¿pero República Dominicana tiene un déficit?
República Dominicana tiene un déficit de 5.263 millones de dólares con los Estados Unidos. A nosotros no nos debería establecer, pero como quiera, nos colocaron el 10%. Y ahora, como a todo el mundo se lo colocó en 10%, excepto a China, que le colocó un 145%, excepto a los productos electrónicos, como le acabo de señalar, que hoy, a los productos electrónicos no se lo va a cobrar ese arancel. Entonces, en el caso de la República Dominicana, que antes tenía un 10 y otros países tenían mayores tasas, ahora todo el mundo 10. Entonces, República Dominicana está en el peor de los mundos porque tiene que competir con ese que está en 10, pero por un mercado que se va a achicar, porque el mercado norteamericano, cuando le aumenten los precios, disminuye su nivel de consumo, disminuye su actividad económica, disminuye por lo tanto el mercado, disminuye las ventas posibles que pueda hacer la empresa dominicana. Y eso impacta negativamente. Entonces ese es un punto que hay que tomarlo muy en cuenta en el país. El otro aspecto que hay que tomar en cuenta es lo que puede suceder con los flujos turísticos. Miren, los flujos turísticos en los Estados Unidos se está viendo que hay un descenso. Si tomamos diferentes países europeos, ¿cómo está en términos interanuales la variación en las últimas semanas, ya el último mes? Pues se ve una caída estrepitosa de los flujos turísticos hacia los Estados Unidos. O sea, los europeos, los países que están siendo golpeados por los Estados Unidos, están reaccionando y no están yendo a los Estados Unidos, están cancelando sus viajes hacia los Estados Unidos. La gran pregunta que habría que hacerse es, ¿van a venir, por ejemplo, al Caribe? ¿Van a preferir venir al Caribe o se van a quedar en Europa? ¿Se van a quedar en el Asia? En una situación de crisis, una situación de posible recesión, porque ahora mismo la probabilidad de recesión en los Estados Unidos es un 60%. ¿Qué va a suceder con el turismo en la República Dominicana? Esa es una pregunta que habría que hacerse. Y cobra una gran importancia esa pregunta que habría que hacerse sobre el turismo de la República Dominicana por el hecho de que lo que se ha visto es una desaceleración. El mes de enero una desaceleración importante del turismo. Si nos vamos al crecimiento de la economía, que voy a hablar de eso en el próximo segmento, de forma detallada, de la economía dominicana en los primeros 2 meses del año, vemos una desaceleración del sector turismo, pero claro, no se ha publicado el dato. El Ministerio de Turismo no ha publicado el dato y esto es importante. Tomen nota de esto. Y ojalá que me esté escuchando el ministro de Turismo de la República Dominicana. Miren, cada vez que había un nuevo récord de llegada de turistas, había una rueda de prensa y se daba a conocer inmediatamente. Por ejemplo, el dato de enero, vamos a suponer que haya sido bueno de ese mes, a los pocos días de febrero ya lo estaban publicando. Febrero fue bueno, pues a los pocos días de marzo lo estaban publicando. Marzo fue bueno, los pocos días de abril ya lo estaban publicando. Bueno, en este caso, enero se publicó y sabemos que no fue bueno, hubo una fuerte desaceleración. Febrero no lo han publicado, pero estamos ¿a qué? Estamos ahora mismo al 12 de abril y no han publicado febrero. ¿Cuándo debieron haber publicado el dato de la llegada de visitantes? Oigan bien, de visitantes y de turistas. ¿Cuándo debieron de haber publicado ese dato? Ese dato debieron de haberlo publicado ya a inicio de marzo. Estamos ya casi a mitad de abril y no se ha publicado. ¿Por qué no se ha publicado el dato a febrero? Por el hecho de que el dato no fue positivo. Entonces yo creo, y este es un mensaje, esta es una recomendación al ministro de Turismo, David Collado, que publique los datos, sean buenos o malos, pero debemos hacer un análisis, porque podemos hacerles recomendaciones, como le hemos hecho al Banco Central, que le hacemos recomendaciones, ellos corrigen el rumbo, corrigen la dirección, y vemos cómo le da también un aspecto positivo, como vamos a hablar aquí, por ejemplo, de la tasa de cambio, y cómo el Banco Central, gracias a Consulta Económica y las recomendaciones que le hemos hecho, pues está corrigiendo el rumbo, lo corrigió, tomó cambios, hizo cambios en la política monetaria y rápidamente volvió entonces ya la tasa de cambio a detener lo que era esa tendencia fuertemente ascendente que tenía y ya a estabilizarse, incluso se ha ido apreciando, que tampoco hay que apreciar excesivamente, pero así como le hacemos recomendaciones al Banco Central, le podemos hacer recomendaciones también desde acá de Consulta Económica
a el Ministerio de Turismo. Le podemos hacer recomendaciones al Ministerio de Turismo, pero necesitamos la data. Necesitamos la data, saber qué está pasando, por ejemplo, con el turismo que llega de los Estados Unidos, con el turismo que llega de Canadá, con el turismo que llega de países sudamericanos, centroamericanos, con el turismo que llega de Europa, con el turismo que llega del Asia, ver qué está sucediendo con los flujos turísticos para ver qué tipo de medidas se pueden adoptar. Pero si no publican la data, si entramos continuamente en lo que es la fuente, porque eso lo levanta el Ministerio de Turismo y esa data luego se envía al Banco Central, y cuando entramos a la página del Banco Central no están los datos. Entonces hay un problema. Hay un problema en el Ministerio de Turismo. Entonces le queremos decir al ministro de Turismo que aun cuando los datos hayan sido negativos, no hayan sido récord como en el pasado, pues que lo publique también, porque así podemos ayudarles desde acá, de Consulta Económica, con ideas, con recomendaciones para que pueda mejorar su desempeño, porque en esta coyuntura hay que hilar bien fino. Nosotros como país, como economía, no podemos cometer errores de políticas en esta coyuntura. Tenemos que tratar rápidamente de adaptarnos a esa nueva realidad sumamente incierta, sumamente volátil, muchísima incertidumbre, muchísimas perturbaciones, choques por aquí, choques por allá. Es algo verdaderamente increíble lo que está provocando Estados Unidos. Estados Unidos generalmente era como el equilibrador, el remanso de paz, ahora el disruptor. Estados Unidos es el que está provocando inestabilidad en la economía a nivel global. Lo que era Estados Unidos ahora es el papel que quiere jugar China. China lo que dice, mira, si Estados Unidos, que representa el 15% del comercio para China, es decir, China exporta un volumen de su total de exportaciones que representa el 15%, Estados Unidos, ese 15%, si al final desaparece porque le colocan ese arancel del 145%, si al final lo pierden, lo van a destinar al 85% el resto de la economía, y lo van a destinar a menores precios, eso se lo aseguro. Lo que hay que estar preparado es que evitemos que lleguen con precios de dumping, pero de que va China a colocar su producción en otros países, así lo hará. Si pierde el mercado norteamericano, que representa el 15% del total de exportaciones chinas, pues lo que va a hacer China es buscar el resto de los mercados, y ahí es que va a colocarlo. ¿Dónde está el 85% restante? Europa, América Latina, el resto del Asia, África, pues ahí lo va a colocar. Y que se sepa también, los Estados Unidos sepan lo siguiente. Estados Unidos, como tiene un déficit con China, un déficit comercial con China, China le compra los títulos, porque cuando usted tiene un déficit comercial, eso usted lo financia, porque es un déficit no solo comercial, aunque tenga un superávit los Estados Unidos de 280 mil millones de dólares, de un déficit en cuenta corriente. Ese déficit en cuenta corriente, que es un déficit de las cuentas externas en general, tiene como contraparte entonces una llegada de capitales desde el exterior, y quien le está comprando esos títulos es Japón y China. Japón y China son los dos países que tienen la mayor cantidad de títulos de deuda emitidos por el gobierno de los Estados Unidos. Específicamente China tiene 800 mil millones de dólares, 800 mil millones de dólares, y Japón tiene mucho más. Entonces Japón, por ejemplo, y China, si deciden, bueno, como Estados Unidos está poniendo estos altos aranceles, como ya no vamos a tener comercio con él tan fuerte, pues en vez de comprar la deuda de Estados Unidos, se lo vamos a comprar a otros países, que comercialicemos con ellos y que tengamos un superávit con ellos, y le facilitamos entonces con esta compra de deuda que puedan tener ese déficit en cuentas externas, y eso va a generar entonces una reducción de la demanda de títulos de deuda de los Estados Unidos, y eso es lo que se está manifestando en que la tasa de rendimiento de las notas al tesoro de los Estados Unidos haya pasado desde 4% a 4.5% en apenas días. Y llevó, oigan bien, esa situación que se estaba viviendo en los Estados Unidos a inicio de esta semana, esa situación, ese nerviosismo con la deuda pública de los Estados Unidos, ante eso fue que Trump decidió posponer por 90 días el arancel recíproco. Oigan bien lo que les estoy diciendo. Ante esa situación, pero lo hizo de tal manera, mandando un mensajito donde él dice, miren, ¿saben qué? Este es el momento para comprar. Y inmediatamente lo dijo, y hubo gente que se ganó millones
y millones. Usted no se imagina los millones y millones y millones y millones de dólares que se ganaron personas que ahí compraron oportunamente a precio bajo las acciones y lograron extraordinarios beneficios esta semana. Y es porque Estados Unidos estaba viendo que el mercado de deuda estaba en una situación que es lo que se llama cuando usted las rompe, cuando usted deteriora lo que es el funcionamiento del mercado. Y eso llevó hasta la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos, a decir, a algunas personas como la Collins, a decir que estaban preparados para que si había una situación de ruptura o de mal funcionamiento del mercado de deuda de los Estados Unidos, ellos intervenir. ¿Qué significa eso? Comprar deuda. ¿Qué significa comprar deuda? Inyectar liquidez, sacar deuda, comprar deuda para evitar que el precio siga cayendo y que la tasa de rendimiento se vaya por las nubes. O sea que estamos en una situación, una coyuntura difícil en los Estados Unidos, y ahí estamos en el medio nosotros como país pequeño, economía pequeña, abierta, con una política monetaria condicionada totalmente a lo que estaría sucediendo con la Reserva Federal. Entonces, en medio de ese contexto, ahí es que yo le digo a ustedes que no podemos cometer errores y tenemos que hilar muy fino en nuestra capacidad de mantener la estabilidad macroeconómica, generar divisas, verificar qué va a suceder con nuestras remesas, verificar qué va a suceder con nuestros ingresos por las exportaciones de zona franca, exportaciones tradicionales, nacionales, así como también verificar lo que estaría sucediendo con el turismo. Esos son los elementos clave. Y ante esa situación, por eso le decimos al ministro de Turismo que publique la data para que de esa forma se puedan tomar decisiones y hacer recomendaciones para mejorar lo que son nuestros ingresos por turismo. Llévatelo, Francis.